Buenas tardes, le habla Ingrid Paniagua Jiménez. Curso la carrera de enfermería y hoy les voy a hablar sobre los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 y 1990 y su influencia en la conformidad del Perú de hoy. Para comenzar, elegí como título Cambios y pertenencias en el Perú y su influencia en el presente a partir de 1930 y 1990. El periodo comprendido entre 1930 y 1990 en el Perú estuvo marcado por profundos cambios políticos, económicos y sociales, así como ciertas permanencias que han influido en la conformación del país actual a lo largo de estas 6 décadas. El Perú experimentó transiciones entre gobierno democrático y autoritarios, crisis económicas y reformas sociales que dejaron una huella imborrable en su historia, ¿no? Le voy a hablar un poco sobre los cambios políticos que se generó en aquellos tiempos, entre 1930 y 1990. Cambios políticos durante ese periodo fueron múltiples, fueron muchos en lo que se estructuraba una política. Entre la década 1930 se produjo una serie de golpes de Estado y dictaduras, comenzando con el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Esta inestabilidad continuó hasta la llegada de la democracia en los años 80, marcada por el gobierno de Fernando Belaúnde. Sin embargo, la democracia se vio desafiada por el territorio de grupos como Sendero Luminoso y la crisis de la gobernabilidad. Un cambio significativo fue la promulgación de la Constitución en 1979, que buscó restaurar las libertades democráticas, aunque la realidad demostró un consenso insuficiente y una falta de legitimidad. La transición de la democracia fue abrupta y enfrentó muchos desafíos, lo cual se tradujo en una creciente polarización política. Los cambios económicos que se pudieron ver en la época de 1930 fue importaciones promoviendo el desarrollo industrial, pero no fue suficiente para estabilizar la economía. A partir de 1968, con la reforma agraria de Juan Velasco Álvaro, se buscó una mayor equidad, pero la estatización y el control estatal de la economía generaron problemas y eficiencia productiva y eficiencia de la productividad. La crisis de la deuda externa en los años 80 excavaba por la caída de los precios de las materias primas. Llevó a un grave crisis económico. La hiperinflación durante el gobierno de Alan García marcó un punto crítico que afectó la capacidad adquisitiva de la población y generó un clima de descontento social. Los cambios sociales que hubo entre los 1930 y 1990 o en la actualidad es que en ese periodo estuvo caracterizado por la creciente movilización de sectores públicos. La reforma agraria buscaba mejorar las condiciones de vida de los campesinos pero los resultados no fueron los satisfactorios, no fueron lo que se buscaba para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, pero los resultados fueron desiguales. Mientras que algunos lograron acceder a tierras, muchos otros quedaron en la pobreza y la marginación. La migración masiva a las ciudades también fue un fenómeno significativo.
La crisis económica y la violencia llevaron a miles de personas a buscar mejores oportunidades en las urbes, contribuyendo a la expansión de los asentamientos informales y la pobreza urbana. Las permanencias, bueno, es un pequeño concepto sobre las permanencias que pude llegar a contemplar sobre esas épocas hasta la actualidad. A pesar que hubo cambios, hubo permanencias que moldearon al Perú contemporáneo. Las desigualdades económicas y sociales persisten con una concentración de la riqueza en manos de unos pocos y un acceso limitado a servicios básicos y áreas rurales y urbanos marginales. Además, el clientelismo político y la corrupción han continuado siendo problemas arraigados en el sistema político peruano. Influencia en la conformación del Perú actual. ¿Cómo han influenciado estos cambios de esa época hasta la actualidad, ¿no? Bueno, han dejado una marca bien profunda en el Perú actual, ya que es evidente y es muy inestable la política y la crisis económicas que han creado un contexto donde la desconfianza en las instituciones es palpable. Las luchas sociales han dado lugar a una mayor conciencia sobre la necesidad de derechos y la participación cívica, pero los desafíos siendo inmensos, no se ha podido llegar a cumplir, ¿no?, con esos desafíos o propuestas que se han llevado a cabo. La diversidad cultural y la pluralidad social, característica de la sociedad peruana, han sido fortalecidas por las experiencias de estas décadas. Sin embargo, los conflictos y desigualdades persistentes requieren atención continua. Quiere decir que los peruanos que así pasen los años seguimos en la misma decadencia, que no han mejorado exitosamente, ¿no? A las conclusiones que pude llegar leyendo es que en el periodo 1930 y 1990 en el Perú estuvo lleno de cambios y permanencias que han influido en la conformación del país de hoy. Aunque se han logrado avances en algunos aspectos, las lecciones de la historia deben servir como guía para enfrentar los desafíos actuales, construir un futuro más equitativo y democrático. Este análisis proporciona una visión integral de los cambios y permanencias en el Perú, y estos han influido en la realidad actual del país. Bueno, eso es todo lo que pude averiguar. Gracias por su atención.